Londres, la segunda ciudad del mundo más visitada después de París, es mucho más que historia y marejadas de turistas. La cara que permanece oculta para el visitante ocasional es la acción de bandas criminales que en los últimos 6 años han cobrado la vida de al menos 124 adolescentes. La pobreza y los bajos niveles educativos son el caldo de cultivo para un problema que ataca a distintas naciones por igual. Hoy, en la gran historia, nos enfocaremos en Guatemala, donde al menos 14.000 jóvenes están involucrados en las maras o bandas criminales. La cultura de las bandas criminales es un problema del que no parece escapar ninguna sociedad, cuyas principales víctimas son jóvenes, que en su mayoría provienen de los sectores más deprimidos de la sociedad. Tan solo en la capital británica, por ejemplo, se estima que operen unas 250 gangs o bandas juveniles. ¿Cuál es la situación de las bandas criminales en Londres? Tenemos un creciente problema con las bandas criminales debido a los altos niveles de desempleo juvenil, especialmente en las comunidades musulmanas de Pakistán y Bangladesh. La comunidad africana y la caribeña tienen tasas de desempleo de larga duración de 60, 70 y 80% en algunas áreas. En el Reino Unido existe un problema de desocupación comparable al que se vive en España y en Grecia, pero para las etnias minoritarias y la comunidad negra. Sin embargo, en el colectivo de personas blancas es del 20%. En la comunidad negra puede estar entre el 60 y el 80% dependiendo de en dónde vivas. Tenemos un problema causado por los niveles de pobreza y el desempleo de larga duración. ¿Y cuáles son las razones para que un joven se involucre en una banda criminal? En muchos casos por el miedo. El principal motivo que lleva a un joven a unirse a una banda es el miedo. Están asustados de ser atacados por el grupo y por eso se unen, para estar a salvo. Además, como no tienen confianza en la acción policial, no informan de las actividades criminales cuando ellos son las víctimas. Podemos decir que se unen como garantía de su propia seguridad en su vecindario. Por una parte se unen por el miedo y por otra por las posibilidades de hacer dinero, porque las bandas suelen dedicarse también a otras actividades como la distribución y venta de drogas. Es decir, estamos hablando de crimen y dinero, pero los principales motores del problema son la pobreza y el racismo. En Guatemala, las bandas criminales de jóvenes son conocidas como las maras, pero su alcance criminal es mucho más violento que el que se registra en ciudades como Londres. En este país centroamericano, a la actuación de las maras se le adjudica el 30% del total de las acciones delictivas del país. Para muchos, el alcance de las maras es tan amplio como el número de sus miembros, cuya cifra sigue siendo inexacta, pero que se estima que podría superar las 200.000 personas. La situación de las maras ha venido evolucionando durante hace muchos años. Actualmente representa un aproximado del 70% de la criminalidad generada en nuestro país. Y actualmente es un problema social, el cual genera muertes violentas, sicariatos y robos. Generan muchos otros delitos vinculados a violaciones, robos de vehículos, para finalizar en un homicidio, ¿verdad? Ya que un pandillero para poder ejecutar a una víctima usa medios logísticos, roba una motocicleta, roba un vehículo. Rodrigo Baires, experto en bandas criminales, nos explicó que irónicamente el término mara ha tenido una satanización en las últimas décadas que ha llevado a la distorsión total del significado original de la palabra. Hace 20 años ser de la mara era ser de un grupo de amigos, un grupo de conocidos. La mara del barrio se reunía, jugaba fútbol en la esquina. En la medida en que fueron creciendo la gente, seguía siendo la mara. Viene de marabunta, de grupo. Y es un término que se ocupa en Honduras, El Salvador, Guatemala, indistintamente en aquella época. Históricamente, las maras tienen como varias vertientes.
A ver, maras existían en Guatemala desde antes. Los breakers, los BKS, ¿no? Los PBS, la 33, que era la gente que se reunía en la calle 33, la 5, que era de la Quinta Avenida, en zona 1, ¿no? Estos gente realmente en 1980 eran grupos que se reunían a bailar. Maras. El término mara en su sentido más positivo, ¿no? Esto va cambiando y va generándose un sentimiento de territorio, ¿no? Los de la 33 no podían bajar a la 5, a la Quinta Avenida. Entonces empiezan a darse riñas, ¿no? Heridas de cinchos, chacos, cadenas, ¿no? Golpes. Ya para mediados de los 80, 1985, ya las pandillas, las maras guatemaltecas ya tienen un componente violento. De 1993 a 1998, 15.000 personas fueron deportadas. 4.000 de ellos tenían antecedentes penales. Y esto venía por una política de Estados Unidos, una política judicial de Estados Unidos, de decir, aquellos que hayan cumplido la mitad de su pena pueden quedar libres siempre y cuando regresen al país de origen. En ese caso, mucha gente fue deportada a Guatemala con el agravante de que a las autoridades guatemaltecas no se les dijo bajo qué términos o por qué delitos habían estado ellos encarcelados en Estados Unidos. Muchos de esta gente pertenecían a pandillas generadas en Estados Unidos, bajo contextos estadounidenses, que son completamente diferentes a los de nuestra región, ¿no? Es así como se crea, por ejemplo, la MS en Los Ángeles, o como se crea en el mismo barrio 18, ¿no? Gente que llega a Estados Unidos y se autoprotegen generando una pandilla, una mara, al mismo estilo como existían ya los Latin Kings o existían ya la Mexican Mafia, la MM mexicana, ¿no? Y esta gente trae otro tipo de concepto de mara, ¿no? Hoy por hoy, después de cómo ha evolucionado la pandilla, la mara, el gran problema es la complejidad de primero conocer cómo funciona y la gran cantidad de hechos delictivos que ellos ocasionan, que van desde el delito de bagatela, un robo, un hurto de vehículo, etc., hasta llegar ya a casos más amplios como puede ser sicariato, trata de personas, narcomenudeo, extorsiones. Entonces, la complejidad es tratar de determinar que un mismo grupo puede hacer desde robos muy simples, como pequeños robos en el centro de la ciudad, hasta llegar a asesinar a alguien, ¿no? Y eso lo hace un fenómeno mucho más complejo, porque además es un fenómeno social, no solo es criminológico. Como fenómeno social, las causas detrás de las bandas criminales pueden variar según su lugar de origen, pero a gran escala surge como respuesta a las fallas del sistema. ¿Y hasta qué punto piensas que el problema de las bandas criminales alrededor del mundo tienen detrás las mismas causas? Pienso que sí. En cualquier parte del mundo donde haya jóvenes en bandas criminales, habrá ciertos factores claves como la destrucción familiar, la interrupción escolar, problemas de vivienda, de desempleo, y todo eso crea las condiciones perfectas para la aparición de los grupos criminales. Cuanto mayor sea la brecha entre los ricos y los pobres, peor será el problema de las bandas criminales. Como es algo que se puede ver en Colombia, en Puerto Rico y en todos los países latinoamericanos, así como los africanos, además de Europa y Reino Unido. Es multicausal. A ver, pobreza, hacinamiento, falta de recursos, sumado a abandono del Estado. Hay dos grupos de pandillas que generan la criminalidad acá en nuestro país y corresponde al barrio 18 y la Mara Salvatrucha, en donde el problema también afecta es en el reclutamiento de las personas hacia las pandillas. La forma de reclutamiento pues se ha detectado pues por la afinidad, digamos, ideológica. A veces se piensa que solo es en el entorno familiar, pero porque hay una ideología bien establecida, entonces muchos niños, muchos menores de edad, digamos, son una presa fácil, digamos, para formar parte. Pero, ante un fenómeno social de esta magnitud, que tiene como objetivo el reclutamiento de adolescentes e incluso niños de hasta 9 años, ¿qué se puede hacer? Creo que se tiene que cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres.
Tenemos, por ejemplo, jóvenes en este bloque de edificios que no han ido a trabajar ni una vez en su vida, pero que están inspirados por la sociedad de consumo y por las marcas de diseño. Y a menos que tengan la oportunidad de conseguir no solo un empleo, sino un buen trabajo, se verán seducidos por la criminalidad, ya que ven muy pocos caminos a su alcance para salir de la pobreza. Con las últimas acciones desde el inicio de este gobierno han sido, digamos, meritorias, ¿verdad? Han hecho el mayor esfuerzo en la instalación de unas fuerzas de tareas especializadas en la contención de estas manifestaciones delictivas como es la extorsión, contra el homicidio, el femicidio. Creo de que hace falta un poco más de esfuerzo, pero hasta la fecha se está haciendo, digamos, el esfuerzo que se requiere. De hecho, los cambios más relevantes que se han logrado en la batalla contra la delincuencia de estas bandas criminales en Guatemala se iniciaron en 2012 con la llegada al poder del presidente Otto Pérez Molina. Creo que este gobierno ha sido el primero en darse cuenta que tienen un problema, para empezar. Se hicieron un diagnóstico situacional y evidenciaron que tienen problemas tanto de seguridad ciudadana como de seguridad pública. Y han emitido una serie de instrucciones de parte de los gabinetes de gobierno para que la parte estratégica, operativa y táctica del sistema de administración de justicia pueda trabajar. Esto no había ocurrido antes. Es decir, aquí se había dejado de atender los fenómenos criminales y se había únicamente mediatizado a través de un buen discurso las razones y las causas de por qué existen los delitos y por qué la gente en algún momento era víctima de ellos. Pero este gobierno obviamente trae la intención de dar seguridad y ha apoyado al sistema de administración de justicia penal para poder abordar el fenómeno en sí. El gobierno ha hecho dos cosas con respecto al fenómeno de la inseguridad en Guatemala en los últimos 2 años, que es cuando asume el gobierno de Otto Pérez Molina, del presidente Otto Pérez Molina. Crea fuerzas de tarea conjuntas, que son fuerzas de tarea territoriales, unidad policía, con ejército. Por parte de este departamento de investigación se han desarticulado varias clicas, en el cual hemos dado un golpe fuerte a su estructura, la hemos debilitado en sus dimensiones y hemos avanzado progresivamente. La División de Investigación Criminal pues ha fomentado y ha puesto en práctica sus planes de operaciones en el combate a la criminalidad, principalmente en el combate al femicidio, al homicidio y todas sus especialidades. Más allá de las actuaciones conjuntas entre la Policía Nacional y el Ejército, una de las medidas que ha causado mayores cambios a nivel estructural es la llamada Fuerza de Trabajo contra el sicariato del Ministerio de la Gobernación. La Fuerza Tarea fue creada oficialmente en enero del año 2012. Sin embargo, la planificación se realizó en el año 2011, empezó a sistematizarse información desde finales del 2011, específicamente creo fue en diciembre del año 2011. Se cierra el plan con el Ministerio Público porque se tuvo que hacer un análisis de aproximadamente 700 expedientes. Se genera el plan de persecución y de investigación y en ese momento es necesaria la creación de una unidad orgánica a la que se le conoce como Fuerza de Tarea contra el Sicariato. La Fuerza de Tarea es un grupo de investigadores que están especializados en un tema, que tienen las mejores capacidades y tienen el mejor entrenamiento, quienes están obligados a seguir un plan y ese plan pues tiene algunos objetivos importantes para el Ministerio de Gobernación, específicamente para la Policía Nacional Civil, enganchados obviamente con la dirección del Ministerio Público. Por eso es que se vuelve Fuerza de Tarea interinstitucional en un momento y pretende la resolución del más o menos el 60 al 65% de la impunidad en delitos contra la vida del departamento de Guatemala, específicamente en el área metropolitana.
pero también tiene la pretensión de minimizar el desarrollo criminal de quienes en algún momento producen la mayor cantidad de homicidios en este país. Hablemos específicamente del tema de las pandillas, que es a quienes este grupo especializado ha abordado desde su inicio. El plan estaba diseñado para ejecutarse en 2 fases. La primera fase ya fue cumplida, que fue el atender una cantidad de expedientes que estaban sin resolución, que fueron cometidos esos hechos en el año 2011. En el 2012 se hace la investigación, se resuelven estos casos y se llevan a juicio. Esto ya de entrada rompe un paradigma procesal, porque en Guatemala se estaba acostumbrado a perseguir penalmente a un homicida vinculado a un solo hecho criminal. Y si cometía otro, entonces ese otro también forma otro expediente. En la primera fase ya tenemos una buena cantidad de condenas y tenemos clicas que han sido desactivadas. Claro, sabemos que el fenómeno delictivo permite a las mismas clicas que han sido desactivadas en algún momento reagruparse con nuevo personal, pero bueno, eso será en todo caso el desafío de parte de los investigadores de la Policía Nacional Civil y de los fiscales que están encargados de este plan, de seguir en todo caso llevando a cabo las investigaciones si estas clicas se reagrupan para delinquir o no. En la segunda fase están viendo los investigadores ahora casos de investigación que fueron cometidos en el año 2012, es decir, ya durante la vigencia de la misma Fuerza Tarea y en el desarrollo del plan para el 2011. Estamos llevando a cabo ahora investigaciones que tienen que ver con hechos ocurridos durante el 2012. Por la forma en la que actúan las pandillas y por la forma en que este fenómeno se desarrolla, muchos de los que fueron ligados a proceso y que están guardando prisión por hechos cometidos durante el 2011, ahora están procurando los delitos desde las cárceles y nuevamente son responsables de hechos cometidos por otro tipo de pandillero o pandillero recientemente reclutado, pero que ha sido promovido desde las cárceles por parte de ellos mismos. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, gente que fue sindicada en la fase 1 que nuevamente es sindicada en la fase 2. A pesar de las mejoras, la lucha contra las maras está lejos de terminar. Tanto el sistema de justicia como la policía en Guatemala son sistemas bastante débiles. Son instituciones débiles. Instituciones débiles por olvido, por dejadez, con bastantes áreas que se pueden mejorar por todos lados. Pero sería bien iluso pensar que solo la policía y el sistema judicial está metido en esto, ¿no? O sea, si tú ves toda la cadena, tú vas a tener policía, Ministerio Público, Instituto de Ciencias Forenses, Defensa Pública, sistema judicial, sistema penitenciario, y de ahí un sistema que ni siquiera existe en nuestros países, que es el sistema realmente de reinserción de la gente que haya salido del sistema penitenciario. Si tú no cambias toda esta cadena, toda la debilidad que tenga el sistema no va a cambiar. Por más que mejores a una policía que le faltan 10.000 elementos y más recursos, si no cambias la estructura del centro penitenciario, donde hoy desde ahí manda la pandilla, desde ahí está la rueda, los jefes, desde donde ordenan. Si no cambias todo esto, la policía puede seguir haciendo mucho, el Ministerio de Gobernación, que es el que lleva la batuta de la política de seguridad pública, puede seguir haciendo mucho. Pero tienes que cambiar todo y que todo sea un engranaje perfecto. Si no, lo que vas a tener es pequeños parches que van a ir dando soluciones momentáneas. La evolución ha surgido a través de muchos factores, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, todo ha sido por un problema social, pero además de eso se necesitan controles específicos en relación al reo, para que pues al momento de ser detenido tenga un tratamiento específico de resocialización, ¿sí? Y que a partir de ese momento, al integrarse a la sociedad, pues sea de beneficio para la misma. Entonces
Son muchos los factores en los cuales se deben de trabajar para que pues se detenga cómo se interpreta, ¿verdad?, de una evolución, pero también se necesita invertir en esa problemática la cual planteé, ¿verdad?, de poder resocializar a las personas que cometen delitos. Pero yo creo que se necesita subir el volumen a la conversación en el tema de pandillas a otros sectores. Si nosotros continuamos con la marginalidad, si nosotros continuamos con la decisión de dejar a ciertas áreas del área metropolitana en el olvido, si nos olvidamos de incluirlos dentro de la urbe y que los servicios públicos sean mínimos, si nosotros seguimos estigmatizando a las zonas de la ciudad que por tradición han tenido participación de pandillera, o sea, si seguimos con ese proceso de segregarlos, lo que hacemos con ellos es una especie de apología a su propio nacimiento, porque estos grupos, como cualquier subcultura, tienen la fortaleza de ellos está en el rechazo de la sociedad dominante. Si ellos se sienten rechazados, entonces reafirman la razón por la cual ellos existieron. Aquí podemos nosotros cumplir 4 o 5 veces el plan planteado, podemos de alguna manera desactivar a las clicas, pero si los problemas sociales continúan, pues obviamente se van a volver a reagrupar, van a cambiar su forma de operar y vamos a tener que empezar de cero. Creo que aquí tenemos que subir este problema a otras instancias y deberían de discutirse alternativas tal vez por fuera de la caja y no únicamente pensar en que hay que llenar las cárceles de pandilleros. En realidad creo que deberíamos de pensar si el abordaje debería de ser desde otro lado, si otros ministerios deberían de preocuparse por las áreas en donde nosotros hemos puesto los puntos rojos y ver si ellos pueden tener algún tipo de participación que pudiera minimizar el desarrollo de las pandillas criminalmente, además de lo que nosotros hacemos, o sea, que es aplicar la ley de una forma coerciva. Uno de los aspectos en los que ha habido menos énfasis desde el gobierno de Guatemala es la rehabilitación de los miembros de las bandas y su futura reinserción social. Afortunadamente, organizaciones no gubernamentales ayudan a los jóvenes que esperan deslindarse de las actividades delictivas. Cuando vemos proyectos como esta cooperativa Unidos por la Paz, es donde nosotros como gobierno le damos todo el respaldo porque crea oportunidades para los jóvenes, porque crea fuentes de trabajo. Si esto hubiera pasado hace unos 10 años atrás, ¿cuántos de mis compañeros estuvieran vivos y aquí estuvieran con nosotros ahorita? Pero mira, pues por estar defendiendo un territorio hay muchos que ya no están. Y el consejo para los muchachos de otros bandos, de otras colonias, de otros países, de que piensen bien, de que lo que están haciendo ni un beneficio les trae. Les quitamos los tatuajes, realmente estos jóvenes tienen oportunidades, se les abren las puertas para trabajo, se les abren las puertas para tener una mejor relación familiar, se les quita la pena con sus propias familias, el estigma desaparece, sobre todo en la sociedad. Cuando usted va en un bus, en un taxi y se sube a una persona con un tatuaje, la mayoría de las muchachas o de las personas quieren bajarse de ese taxi. Es que al tener un tatuaje están estigmatizados. Nadie le va a dar trabajo, todo el mundo lo va a rechazar. Cuando tú vas a buscar trabajo, el médico te quita la camisa una vez que ve un tatuaje y ya da un informe negativo y no le dan trabajo. Es el primero. Incluso no puede entrar al ejército porque están tatuados. Tercero, no puede entrar a un centro educativo porque está tatuado. Más allá de combatir las consecuencias del problema, el gobierno de Guatemala debe trazar políticas a largo plazo para atacar las causas aún vigentes que llevan a los jóvenes a unirse a bandas criminales, como lo son la pobreza y la falta de oportunidades en términos de educación y empleo.